Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ninguna de sus tesis fue plagiada, además obtuvo mención honorífica en ambas. Santiago Nieto es una figura de enorme relevancia en México durante el gobierno de la Cuarta Transformación. Anterior a la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, Santiago Nieto fue magistrado electoral regional, presidente de la Sala Regional en Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entre los años 2015 al 2017, fue el fiscal especializado para la atención de delitos electorales, donde actuó contra los delitos cometidos en la campaña de Enrique Peña Nieto, siendo Emilio Lozoya Austin quien participó en la trama de corrupción con la empresa Odebrecht. Las enormes presiones del gobierno de Peña Nieto provocaron su destitución. Entre los años 2018 a 2021, fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, causando revuelo a nivel nacional e internacional por las acciones contra el lavado de dinero de organizaciones criminales vinculadas a los cárteles de las drogas, a empresarios delincuentes de cuello blanco, tratantes de personas, combatiendo a las empresas factureras y delitos multimillonarios en todas las esferas del país, incluyendo la política, razón por la cual el pueblo de México lo nombró el Ángel de la Justicia. Poco antes de su salida de la UIF, lo entrevisté. Santiago Nieto mostró su conocimiento de la historia de México, las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, la necesidad de desarrollar un marco teórico respecto a los alcances del proyecto del presidente López Obrador en la Cuarta Transformación. Habló de casos emblemáticos como el de la cooperativa La Cruz Azul, el trabajo de la UIF en el congelamiento de cuentas, el combate a la corrupción política, sus apuntes de combatir la corrupción judicial, combatir la corrupción ministerial, combatir la corrupción policial, combatir la base social de los grupos delictivos. En ese tiempo había un clamor para que Santiago Nieto fuese candidato presidencial, también un futuro fiscal de la República. Le cuestioné al respecto y dije que luego de 2 años haría pública su respuesta. Esta es la primera entrevista a un funcionario que transformó a la Unidad de Inteligencia Financiera en un organismo al servicio de la patria en la búsqueda de la justicia, y la razón por la cual tiene enemigos como Roberto Gil Suart, Javier Lozano y otros sujetos cuestionados por actos de corrupción. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿desde qué edad le surgió el repudio a la prepotencia, a la desigualdad, a la miseria que ha tenido este país, a la injusticia, que lo llevó por un camino incluso muy destacado de llegar a una fiscalía y tomar incluso las riendas conscientemente de señalar a un presidente por presuntos o probables delitos que se estuvieran cometiendo en un momento determinado en la historia reciente de este país? Pero ¿cómo surge en Santiago Nieto una preocupación social ante la injusticia? Bueno, yo creo que para cualquier persona la generación de sentimientos de identidad es algo que permite poder tener una visión más amplia de las cosas y poder identificar este tipo de marginalidades, de desigualdades, de incumplimiento de las normas del Estado de Derecho en México. Yo creo que para llegar a ello es importante conocer la historia, estudiar la historia y ser un apasionado de nuestras raíces para a partir de ahí poder generar una visión hacia dónde tenemos que ir caminando como sociedad. Yo creo que México es un país maravilloso, evidentemente. Sin embargo, tenemos enormes desigualdades sociales.
un país con más de 60 millones de pobres, donde somos absolutamente orgullosos de nuestro pasado indígena, pero discriminamos y explotamos al presente indígena de nuestros más de 60 grupos étnicos. Y ahí podemos ver una gran diferenciación. La comunidad afrodescendiente, afromexicana, también sufre en todos los espacios, en la mayoría de los espacios, un tema de discriminación. Y creo que la salida a estos elementos, tanto de marginalidad, de pobreza o de discriminación, tiene que ver con el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. México ha ido construyendo gradualmente un sistema que cada vez va generando una mecánica para poder transformar el derecho. Yo creo que esa es una de las grandes aportaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que la izquierda digamos, tenía un cierto desdén por el derecho en razón de que el derecho había sido utilizado en contra de la izquierda, pensemos en el 68, pensemos en el 71, pensemos en la Guerra Sucia, desde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez o Arturo Gámez hasta el caso evidentemente de Rosendo Radilla, de esta sentencia paradigmática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a desaparición forzada en México. Creo que la izquierda, a pesar de ello, encuentra en este momento la necesidad de generar una corriente de pensamiento que permita transformar el derecho, de ser un derecho de corte elitista que servía para beneficiar a partir de exenciones fiscales, por ejemplo, a grandes empresarios, a partir de mecanismos de volver los tipos penales lo más abstractos posibles para que no se pudieran aplicar, por ejemplo, en temas vinculados con la corrupción. Creo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos 3 años, un proceso hacia 2 cosas en particular: derechos de corte social establecidos en la Constitución y, por supuesto, un tema de algo fundamental que es la generación de la Guardia Nacional para efecto de atacar uno de los más grandes problemas de México, que es la seguridad pública. Entonces, yo me iría por ahí. Creo que si podemos retomar la frase de Terencio de que nada del humano me es ajeno, o la visión del Che Guevara de que hay que sufrir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, podemos darnos cuenta con simplemente asomar la mirada a la calle, encontrar la trata de personas en las distintas modalidades: explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, tráfico de órganos, o encontrar cómo el acto de corrupción, más allá de la corrupción particular, genera desigualdades sociales y ensancha más las diferencias en nuestro país. Y en nuestro país, que tantas cosas polarizan, que tantas cosas nos dividen, el hecho de que se incumpla la ley, el hecho de que existan injusticias, lo único que hace es enraizar el efecto negativo de la desigualdad y, por tanto, el conflicto. ¿Cuál es la salida? Pues yo sí creo que la salida se encuentra en un modelo de fraternidad y en un modelo de cumplimiento del Estado de la ley, lo que significa, desde mi punto de vista, este proceso que denominamos Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación hace una recuperación de la historia desde tiempos durante el siglo XX y periodos incluso previos, el fenómeno de la conquista. Particularmente usted, como universitario, seguramente sus maestros sembraron una conciencia sobre fenómenos como el movimiento estudiantil del 68. Quizás usted, como muchos de nosotros, hubiéramos marchado en ese tiempo, y son las heridas que no se han logrado todavía resolver desde el punto de vista de la justicia en este país. Concatenado en ese mismo fenómeno aparece tristemente en este país la desaparición de los 43 normalistas. Y creo que en el rostro hay 43 músculos, los cigomáticos y otros músculos en general son 43 músculos los que tiene nuestro rostro humano. A este país se le cayó la cara con los 43, y creo que esto generó la gran movilización histórica de una nación en la búsqueda de la justicia. Como universitario, ¿qué le ha significado el 68, el 71, particularmente dentro de los fenómenos de desmoronamiento del PRI, cuando Carlos Fuentes, incluso en ese tiempo, había señalado que el PRI ya había llegado a su fin, que se requería otro cambio?
pero después del 68, 20 años después, hubo un fraude electoral que a juicio de todo el pueblo de México existió la caída del sistema. Específicamente el 68, doctor. Yo creo que el parteaguas yo creo que sí, podríamos dividir el siglo XX mexicano, desde el inicio del siglo XX mexicano, de la postrevolución para acá, la historia de México en esta primera etapa de conformación del sistema político, desde las décadas de los 20 hasta, bueno, prácticamente hasta la reforma del 77. Pero si tenemos esa reforma del 77 y este proceso que denominamos transición democrática, se lo debemos, que será una segunda etapa, y una tercera etapa sería lo que estamos viendo hoy en día. Quisiera ahorita regresar sobre eso. Si tuvimos una transición democrática, el germen se encuentra, creo yo, desde la perspectiva de la sociedad civil, evidentemente en las manifestaciones del 68. Lo que estaban buscando los estudiantes finalmente era derechos políticos y civiles, derechos de primera generación. Por otro lado, también, no podemos olvidarlo, Arturo Gámez en Chihuahua y el asalto al cuartel de Madera. Ahí que se estaba buscando otro tipo de derechos, más bien derechos de corte social, pero también había y por otra vía que podríamos considerar equivocada, que era la vía armada. Pero lo importante es que toda esa pluralidad que existía en la sociedad no se reflejaba en el ejercicio gubernamental. Y la corrupción había sido el mecanismo en el cual se había unido el sistema político mexicano. Para efecto de evitar que los caciques locales buscaran el poder federal, el pacto era un pacto implícito, pero en el cual los caciques locales podían generar actos de corrupción, siempre y cuando no desafiaran a la presidencia, a la figura presidencial. Y esto, bueno, por supuesto, generó graves violaciones de derechos humanos, graves acumulaciones de recursos públicos en manos de particulares. Y creo que el 68 viene a simbrar a toda la estructura de la sociedad mexicana. Por supuesto, estábamos viendo un régimen autoritario, si bien era de naturaleza civil. El marco normativo, delito como el de disolución social, finalmente lo que hacía era impedir que la ciudadanía pudiera expresar su opinión respecto al gobierno. Y bueno, la salida que tiene el gobierno de Díaz Ordaz es la más lamentable. El ataque a los estudiantes en diversas manifestaciones, bueno, y particularmente el 2 de octubre en Tlatelolco. Esto generaría, yo creo que una grieta en el sistema político y el proceso gradual para generar la necesidad de las reformas electorales y la necesidad de encauzar la vida de la izquierda. Todavía tuvimos que pasar el trauma del 71, el enorme trauma que significa, por ejemplo, la forma como fueron tratadas las poblaciones que apoyaron a las guerrillas rurales de Genaro Vázquez o de Lucio Cabañas, y creo que la parte central va a tener que ver con este proceso de desaparición de personas en lo que denominamos guerra sucia. Llegó la transición. Y creo que esa parte es una parte fundamental. Llegó la transición, tuvimos incluso un marco conceptual importante para explicar la liberalización del régimen, la pluralidad de partidos políticos, la generación de institucionalidad electoral y esas digamos, paradigmas en los cuales se movió toda una generación. Pensaría yo desde Jorge Carpizo hasta José Woldenberg, pasando por Jaime Cárdenas, por Alonso Luján, por, digamos, un grupo de personas que se dedicaron a pensar las claves de la transición. Y la transición nos permitió la alternancia. Sin embargo, caímos en poco tiempo en un proceso de simulación. Creo que Vicente Fox, teniendo la gran oportunidad de generar un cambio constitucional, un cambio de régimen, decidió aliarse con el PRI y con eso lo que hizo fue detener los procesos de transformación del país. Y entonces sí, teníamos una reforma constitucional en el 94 que generó una Suprema Corte de Justicia fuerte como Tribunal Constitucional. Y sí, teníamos una Comisión de Derechos Humanos, pero gradualmente se fueron diluyendo
la fortaleza de estas instituciones. No es lo mismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tuvimos con Jorge Carpizo que la que se tuvo, por ejemplo, en los 2000, durante la época del panismo. No es lo mismo el IFE que encabezó José Woldenberg que lo que vimos con Luis Carlos Ugalde, por poner algún ejemplo. Es decir, hay un proceso en el cual se burocratiza y, por tanto, se deja de atender los objetivos prioritarios. Y creo que toda esta gran institucionalidad que se genera durante el proceso de transición democrática cumple con algunos de sus cometidos, pero no termina cumpliendo con otros. Será importante ver cómo podemos analizarlo, inclusive en resoluciones, cómo cuando hay una solicitud de información respecto a si Vicente Fox tomaba Prozac o no, un antidepresivo, la resolución del IFAI es cerrar la información. Cuando se pregunta cuántas personas tienen seguridad Enrique Peña Nieto, la decisión es cerrar la información. Pero, por ejemplo, cuando preguntan dónde están los ductos de Pemex, se abre la información y eso nos detona un problema grave que llegó hasta nuestros días y es el huachicol, en virtud de que se le dio información a la sociedad, incluyendo a la delincuencia organizada, de dónde se encontraban los ductos de Pemex. Entonces, yo lo que plantearía es que estas categorías de tripartidismo, PRI, PAN, PRD, de liberalización, alternancia, gobiernos divididos, nos permitió estudiar la transición democrática, pero una vez que la transición, digamos, cumplió su cometido, y hemos tenido 3 alternancias sin derramamiento de sangre, en 2000, 2012 y 2018. Creo que lo que falta en este momento es generar un marco teórico que permita explicar el momento histórico en el que estamos viviendo. Los cambios constitucionales más relevantes durante la época de la transición estaban enfocados a la democracia representativa, al sistema electoral, y estaban enfocados también, evidentemente, a los derechos, sobre todo derechos de carácter individual, transparencia, etcétera, acceso a la información. Pero, ¿qué sucedió? Las desigualdades se siguieron dando, y entonces los gobiernos no voltearon a ver a la desigualdad social, salvo por algún programa social que era insuficiente y que muchas veces era utilizado con fines netamente electorales. ¿Qué sucede en este momento? Creo que lo que es necesario es formular un marco teórico que nos permita explicar la Cuarta Transformación y permita decir que esos conceptos que nos ayudaron y esas perspectivas que nos ayudaron en ese proceso de los 80s, 90s y 2000s han dejado de tener vigencia y que estamos en presencia de un modelo completamente distinto, donde de manera paralela a la democracia representativa tenemos democracia directa, y donde hay revocación de mandato, consulta popular, donde estamos teniendo otros mecanismos de mayor presencia de la ciudadanía, donde aparte de los derechos de corte individual, que por supuesto son fundamentales, tenemos derechos de corte social, que están buscando aminorar o disminuir estas enormes desigualdades sociales. Por tanto, creo que el aspecto central en este momento, los teóricos hablan de constitucionalismo popular, por ejemplo, tiene que ver con cómo transformamos las instituciones para que funcionen para el fin al que fueron diseñadas. De nada nos servía, y vuelvo a los 43, que la Fiscalía torturara a personas para efectos de tener información, cuando mucha de la información, pues sabíamos que era información, se sabía que era información falsa, producida precisamente a partir de y cuando no se investigaba espacios del ejercicio de poder de las autoridades que habían tenido que ver con el caso particular. Cuando todos sabíamos que había existido una elección absolutamente inequitativa en el año 2012, pero que había sido validada por las instancias correspondientes, incluyendo el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Y en ese contexto nunca se realizó una investigación, sino hasta 2017 se inició respecto a el financiamiento ilícito de Odebrecht a las campañas electorales, del año 2012, del 2015, del 2016, a la Operación Zafiro. Y eso generó, tanto en el calderonismo, en un primer ejercicio, pero después en el peñanietismo, generó un modelo de alta corrupción que, a pesar de que había un discurso,
digamos, del Estado de Derecho, en realidad era un mecanismo de simulación. Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción fue construido de manera deliberada, de forma incompleta. No incorporaron a la UIF, no incorporaron al SAT, porque no les interesaba saber cuánto realmente gastaba una persona o cuánto realmente pagaba de impuestos para poder compararlo con sus gastos o compararlo con su evolución patrimonial. No les interesó. Y entonces muchas de las iniciativas estaban pensadas. Por supuesto, tenemos un sistema de procuración de justicia, pero teníamos 98% de impunidad, en razón de que no se consignaban las averiguaciones previas y tampoco se judicializaron ya con la transición del sistema el mayor número de carpetas de investigación. Hoy en día esto ha ido mejorando de manera gradual, aunque evidentemente falta mucho por hacer. Cuando usted habla de todo esto como un cambio paradigmático, muchos se preguntan si acaso la Cuarta Transformación puede lograr consolidar dicho cambio dentro de un modelo liberal burgués, debido a que pues, se juega regularmente con muchos de los mismos actores. Por el otro lado, sectores de la sociedad muy amplios que están en contra de la corrupción saben que ese mismo modelo liberal burgués está muy bien diseñado para mantener pues estrategias indefinidas de transferencia de los recursos generación tras generación. En una entrevista reciente con el maestro Jesús Almerón Acevedo, un buen historiador y periodista, él hacía la reflexión de que después de la revolución no cambió el modelo, cambiaron las familias, pero el modelo se mantuvo porque se transferían el poder entre familiares, se transferían la riqueza y todo lo que eran posiciones del poder eran casi patrimoniales. En ese mismo sentido, la reflexión actual sería, doctor, si desde su óptica y desde la función que usted ejerce, se puede romper con la transferencia generacional y transeccional de las riquezas malavidas de este país, y en determinado momento, si como consecuencia de estar dando golpes muy fuertes a familias que pues desde sus abuelos accedieron al poder de mala manera e hicieron los grandes negocios, ¿puede usted llegar a entregar esta unidad de inteligencia financiera a un sucesor o sucesora sin que sea nuevamente pervertida? Sí, a ver, yo creo que hay algo muy importante. Lo que vimos durante esta etapa, tanto del PRIismo como del panismo, fue un proceso en el cual se apostó evidentemente a la generación de riqueza bajo el parámetro de que iba a haber una distribución, una caída en cascada de los recursos. Esto no sucedió, es decir, se fue perdiendo el valor adquisitivo de los salarios, se fueron ensanchando las desigualdades sociales, se fue ensanchando incluso las diferencias geográficas entre el norte y el sur de la República, y las oportunidades y los procesos de industrialización se generaron a distintas velocidades en distintos puntos. Luego, lo que tenemos que estar planteando es hacia dónde tenemos que caminar. Yo he comentado en alguna ocasión que por los temas de corrupción, por lo menos, tenemos que llevar los casos de los expresidentes, Calderón, Peña Nieto, que son los que se encuentran vigentes, ante los tribunales. Hay y no solamente de ellos, sino de los equipos cercanos que se enriquecieron al amparo del poder. ¿Se pueden recuperar los bienes? Sí, por supuesto, y me refiero a estos dos gobiernos en particular, a partir de los procesos que están establecidos en nuestra Constitución. La extinción de dominio, a partir de que el Ministerio Público solicite a un juez especializado en materia civil que pueda extinguir el dominio que al no acreditarse la procedencia lícita, pero o también podemos vía el espacio penal presentar denuncias, vía administrativa congelar cuentas, y en el ámbito penal el Ministerio Público asegurar los bienes y después decomisarlos. De hecho, el Grupo de Acción Financiera Internacional, una de las cosas que nos dice, uno de los temas que son centrales y donde tenemos que avanzar, nuestras asignaturas pendientes, es precisamente el decomiso de bienes e instrumentos del delito y las sentencias condenatorias.
ese es el marco, el enfoque en donde nos encontramos parados. Del resto, Vicente Fox, lo que sucedió con Salinas de Gortari, por ejemplo, toda esa parte se encuentra prescrita ya en temas de corrupción. Sin embargo, yo creo que es necesaria una comisión de la verdad que nos pueda permitir estudiar las privatizaciones del salinismo, el Fobaproa durante el Cedillato, todos los procesos de generación de empresas vinculadas con energía en general, o de vivienda con Vicente Fox, los hermanos Briviesca, y un poco explicarle a la sociedad mexicana qué fue lo que pasó. Esta frase es muy cierta: quien no conoce su historia corre el riesgo de volver a cometer sus mismos errores, y creo que es lo que nos encontraremos con esto. Si no hacemos algo para que las personas sepan qué fue lo que sucedió, si no hacemos una especie de historia del presente en materia de combate, de explicar las tipologías de la corrupción, creo que nos faltará todavía elementos para poder hacer conscientes a las personas que el hecho de que alguien se lleve, desvíe recursos de una carretera o de una presa o de recursos para apoyos ante desastres naturales, lo que está haciendo es bajándole la calidad a la seguridad, bajándole la calidad a los caminos, bajándole la calidad a los alumbrados públicos, y eso impacta directamente en la vida de las personas. Y eso es algo que es incompatible con la democracia y es algo que tenemos que combatir. Doctor, durante un momento pensábamos que la Cuarta Transformación solamente se enfocaría en los aspectos institucionales y en algunas empresas que tuvieran relación con el gobierno, pero hemos visto que en el modelo político empresario, pues realmente son muchísimas las empresas que controlaban el espacio aéreo, que controlaban la producción de cemento, que controlaban el deporte, en general, que realmente se fueron enquistando dentro de la estructura política de nuestro país y que pervirtieron realmente todo esto. Uno de los casos más simbólicos que durante cerca de un año traté con el presidente de la República fue el de la cooperativa La Cruz Azul. Y al desmenuzar esto, y también al tener gente que cantó, los llamados testigos protegidos, que lograron obtener un criterio de oportunidad de la Fiscalía, se pudo comprobar que en ese caso en particular fueron 42,000 millones, todo un patrimonio de economía social en un fideicomiso. Pudimos descubrir también a partir de esto que un bufete jurídico de Ángel Martín Junquera Sepúlveda era un operador muy vinculado a nivel político y que además tenía el tema de extender el mandato del gobernador de Baja California, el gobernador Bonilla, que además de Cruz Azul también tenía operaciones con Carlos Cabal Peniche, quien lavó dinero dentro de Interjet para que pues tuvieran recursos por $150 millones de julio a noviembre, y lo sacó generando beneficios y confundiendo a las autoridades o intentando confundir también incluso a los usuarios. Bufetes como estos vinculados también con colegios, cuando sabemos que no está reglamentada la colegiación de abogados en México, pero que les daba la supuesta posición de manejarse bajo argumentos de ética, y eran verdaderos depredadores sociales. ¿Qué les significó el caso de la Cruz Azul? Yo creo que la Cruz Azul fue un caso muy importante por varias cuestiones. Se trata de una sociedad cooperativa y pues, el presidente de la República es una persona que está comprometida con los derechos de los trabajadores y en general con la producción, la generación de riqueza para todos los grupos sociales. En segundo lugar, por el nivel de corrupción. Es decir, de una sociedad cooperativa se sacaba dinero para empresas mercantiles y las empresas mercantiles mandaban el dinero a Estados Unidos. Solamente Billy Álvarez estamos hablando de más de 1.800 millones que fueron transferidos a cuentas fuera de la República Mexicana, a pesar de que el dinero venía de una cooperativa mexicana. La generación, el equipo de fútbol, parte de marketing del equipo de fútbol, pues estaba relacionado también con ganancias particulares para estas personas. Y de repente pues, eran ganancias o transferencias de 400 millones de pesos, decía 1.800 millones de pesos, y eso evidentemente lo que generó es
la posibilidad de que hubiera un contrato con despachos de abogados en donde por un tema de naturaleza jurídica, una asesoría en materia jurídica, la cooperativa terminaba pagando 2.000 millones de pesos. Realmente, ¿qué servicio jurídico de un bufet puede costar 2.000 millones de pesos? Entonces, ayer había un tema pues de defraudación a la propia cooperativa, pero sobre todo de desvío de recursos, de peculado, pero también había un tema central, la omisión de actuación por parte del Estado. Es decir, el Estado era omiso en intervenir frente a casos en donde encontrábamos que había una enorme corrupción privada. Este fue un caso paradigmático, presentamos las denuncias, se congelaron las cuentas, vinieron garantías de audiencia, siempre les negamos todo, fueron a los juicios de amparo, siempre combatimos y recurrimos todo, y es un tema que permitió, pues bueno, en el lugar donde estamos hoy. El hecho de, a lo mejor no están en la cárcel, pero por lo menos ya no están ejerciendo su poder. Igual que casos como Romero de Champs, líder del sindicato petrolero, o casos como el exministro Medina Mora. Son casos que la simple presentación de las denuncias genera una dinámica social que termina haciendo que las personas renuncien a sus encargos. Creo que ganamos, pero creo que ganamos, digamos, que en el combate a la corrupción. Pero si queremos ganar en el combate a la impunidad, la única forma es que los responsables vayan ante los tribunales penales, tribunales de responsabilidad administrativa, y que se les sancione. Ese y no otro es el objetivo de una fiscalía, de un sistema político, que finalmente lo que quiere hacer es aplicar la ley frente a todas las personas por igual. Y llegamos a ese nivel en donde el pueblo de México está haciendo una presión en las redes sociales, en donde cuestiona al aparato de justicia en este país y en donde la gente repudia la lentitud, y hay que decirlo tal cual, con la que la Fiscalía está realizando estas actividades, incluyendo también llamados como el que yo he hecho también en redes a Interpol, porque pareciera que las infiltraciones, que también es algo que se ha denunciado en nuestra serie documental, incluso el mismo general Tomás Ángeles habla de las infiltraciones dentro de las instituciones de la República, que impiden realmente capturar a los delincuentes y que pues están precisamente para aletargar todos los procesos judiciales. Lo vemos con el caso de Emilio Lozoya. No es posible, y lo tengo que decir como lo piensa la gente, que a estas alturas del partido solamente Rosario Robles esté en prisión, que Emilio Cebadúa no sabemos dónde está, cuando pues era un operador financiero estratégico de ella, que los rectores de estas universidades no les hayan tocado ni uno solo de los recursos. No es posible tampoco, en el caso concreto de Cruz Azul, que es un tema que yo investigo, que esté tomada la planta de la cooperativa Cruz Azul con personas que tienen órdenes judiciales para ser detenidas y no han sido detenidas porque aunque ya están las órdenes, no hay una operación para ejecutar estas acciones y que ellos sigan en este momento operando con el huachicol del cemento. Está la planta de Hidalgo, que es la más importante, controlada por criminales. Algunos son cooperativistas, pero están fuera del marco de las asambleas. No es posible tampoco que personajes líderes como Romero de Champs salgan, pero tienen a sus operadores dentro de los mismos sindicatos y sigan manejando sus estrategias políticas, operando a diestra y siniestra. Igualmente, y retomando brevemente el caso de Emilio Lozoya, no es posible que solamente esté en este caso un ex senador detenido cuando hay gobernadores y otros senadores, y está el caso en este momento de un personaje que fue candidato presidencial, Ricardo Anaya, que tiene mucho de show mediático, lo debo decir también, ¿no? Su figura es un show mediático, pero no ha habido todavía las consignaciones y todavía no están presentes ante las autoridades. No es posible. Bueno, ya sucedió algo en el caso de Alejandro del Valle, ¿no? En el caso de Interjet, pero la gente se pregunta ¿por qué Alemán Magnani está desde enero en París cuando y en el mes de julio es cuando surge todo este tema de que lo está buscando la autoridad?
¿Qué nos está pasando, doctor, en términos de que la Fiscalía es un tanto lenta o el Poder Judicial no está operando adecuadamente? Y también lo podía referir en el caso de Medina Mora, respecto a que, desde mi punto de vista, lo sostendría yo así, le dio el Senado una salida fast track por la puerta de atrás, cuando pues, las imputaciones fueron hechas desde gobiernos extranjeros. ¿No será necesario pensar ya en una reforma a la propia Fiscalía? Se lo pregunto por todo ese pensamiento transformador que usted planteó desde un principio. Sí, a ver, yo hubiera operado distinto, primero en términos generales y luego ya en el caso particular. Yo coincido con esta visión de que las fiscalías se conviertan en academias de canto. Es decir, que finalmente, a partir del criterio de oportunidad, a partir de la figura del testigo colaborador, se pueda obtener información siempre y cuando nos sirva para lograr encontrar a los líderes de los grupos delictivos, sea de delincuencia organizada, digamos, en delitos contra la salud, o sea de corrupción política. Pero el tema central es que debemos generar una normatividad que sea acorde para poder enfrentar la situación. Para poder combatir la corrupción o para poder combatir la impunidad se requieren dos elementos: diseños institucionales idóneos y, por otro lado, voluntad política para qué hacer. Y me queda muy claro que el presidente de la República tiene voluntad política de enfrentar estos problemas. Pero hay algo fundamental. Tenemos que partir de la base de que hay una enorme desigualdad en el trato del sistema judicial. Y me voy a referir a varias desigualdades. Primera desigualdad: cómo se trata a los ricos y cómo se trata a los pobres por parte del sistema de procuración, impartición de justicia y ejecución de penas. Ustedes vamos a encontrar un análisis estadístico que el 95-96% de los internos son de grupos sociales menos favorecidos. Inclusive podemos hablar, como también lo tiene el sistema norteamericano, de ciertas divisiones raciales, lo cual significa que la ley se aplica de forma más rígida para unos que para otros. Segundo elemento, la falta de confianza de muchos sectores sociales respecto a los modelos o al sistema de impartición y procuración de justicia. ¿Por qué? Porque les ha tocado vivir actos de corrupción, les ha tocado vivir arbitrariedades. Entonces, evidentemente no tienen confianza en el sistema. Ahora, tercer elemento, tercera desigualdad. ¿Cuánto gana un juez de distrito federal? Estará ganando hasta 4 veces más de lo que gana un Ministerio Público Federal, cuando son responsabilidades igualmente complejas, tanto la facultad de acusar como la facultad de resolver. Y esto genera que muchas veces las y los jóvenes recién egresados prefieran buscar un espacio en la judicatura a buscar un espacio en el ámbito del Ministerio Público, porque lo consideran mucho más redituable, por la posibilidad de tener, algo que es cierto, una carrera judicial. ¿Qué sucede con las carreras ministeriales? Existe en el papel, y sí, pero nuevamente voy al tema de la simulación, pero no existe. O sea, no hay exámenes, no hay estímulos, no hay, por si se vincula al proceso de una persona, no hay un estímulo de naturaleza económica o algo así. No tenemos un servicio civil de carrera real, no hay exámenes periódicos. Hay desigualdad de trato, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Tenemos espacios como los peritos que en realidad tienen un solo nivel y una persona puede llegar ahí a trabajar a los 20 años y morir sin que haya tenido una promoción, porque no hay forma de que esto exista. Además, yo plantearía un tema que también es muy importante, es los costos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral recibe más recursos, que también hay que decirlo, que recibe los recursos de los partidos políticos y el Registro Federal de Electores, pero recibe más recursos que la Fiscalía, cuando creo que hoy nuestro gran problema es la procuración de justicia y la seguridad, que vamos a resolver solamente en la medida en que los responsables lleguen ante los tribunales. Y un dato adicional: cometemos el error en México de investigar delito por delito, en vez de investigar fenómenos delictivos. Es decir, sí, tenemos un caso de trata de una niña que secuestraron en Tlaxcala y llega a la Ciudad de México a la Merced. Pero hay que investigarlo, por supuesto que sí, pero lo que no hay que investigar ese delito en lo particular. Lo que necesitamos hacer es ver que en la Merced existe un problema de prostitución forzada y, por tanto, lo que necesitamos hacer es estudiar ese fenómeno delictivo. Perdón por la referencia muy chilanga, pero
si a alguien le roban la cartera en el Metro Valderas a las 8 de la mañana, pues en realidad no es que no nos tengamos que preocupar por eso. Lo que necesitamos ver es si en una semana 50 personas le roban la cartera en el Metro Valderas a esa hora, ojo, existe una banda. Y por tanto lo que necesitamos es atender el fenómeno delictivo con cámaras, por supuesto con los casos, la judicialización, con sistemas de seguridad, generando operativos para detener a las personas. Entonces yo creo que eso no se ha visto. Y algo que también me parece fundamental es que el modelo no puede ser ajeno. No podemos pensar que la Fiscalía o las Fiscalías van a ganar solas la batalla. Es un tema de coordinación. Y creo que es algo que se ha hecho de manera importante con los gobiernos locales a partir de la interacción con la Secretaría de Seguridad, con la Consejería Jurídica, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras instancias donde la UIF por supuesto participa. Y a lo que voy con esto es, ¿qué necesitamos? Sí, combatir al sicariato, combatir a los líderes, evidentemente. Pero por más que los ministerios públicos o las fiscalías o la Secretaría de Seguridad saquen a 10 narcomenudistas de la calle o saquen a 10 sicarios, si las estructuras delictivas siguen manteniendo recursos, van a poder sustituir a las personas. Y entonces, ¿qué necesitamos? Detener las estructuras financieras. Y para eso sirve la unidad de inteligencia financiera, congelar las cuentas. Por otro lado, necesitamos procuración de justicia, por lo que dije hace un momento. Si no llevamos a los responsables ante los tribunales, esto no va a funcionar. Y eso implica poder combatir, por lo menos, la corrupción política que le da cabida o cobijo a los grupos delictivos. Los grupos delictivos no surgen por generación espontánea. No se llama Cártel Jalisco porque sí, se llama porque surge en un contexto territorial determinado a partir de ciertos actos u vinculaciones u omisiones por parte de la autoridad. Combatir la corrupción judicial, como dice el ministro Saldívar, combatir la corrupción ministerial, combatir la corrupción policial y algo muy importante, combatir la base social. Los grupos delictivos tienen una base social y eso es lo que se tiene que desmantelar para evitar que se sigan afectando los derechos fundamentales de las mexicanas y los mexicanos. Doctor Santiago Nieto, su participación en las conferencias del presidente, su acercamiento en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional y el llamado de la patria. Quizás uno de los aspectos más importantes, y lo tengo que decir porque me quedan 3 minutos, es que usted está llamado a contender por la presidencia y la sucesión presidencial. No podía yo dejar esto a un lado, quizás no era el momento de comentarlo, pero como usted es un hombre muy ocupado, me atrevo a hacerle esta pregunta que no publicaré hasta dentro de 2 años. ¿Siente usted ese llamado del pueblo de México? Yo diría no, y voy a decir porque como lo manejé el día que me hicieron esa pregunta en la mañanera con el presidente de la República, mi respuesta fue muy clara, mi zapatero a tus zapatos. Yo creo que donde puedo ayudarle al presidente son en temas de inteligencia, de procuración, de impartición de justicia, y creo que cada uno de nosotros debemos entender el espacio en el que podemos servir mejor al país y en mi caso particular al presidente de la República que me permitió estar aquí. En ese sentido, finalmente, ¿ve usted en su horizonte la Fiscalía General de la República? No, yo estaré donde el presidente López Obrador me diga que esté. Doctor Santiago Nieto, nos llevamos una muy buena reflexión de humanismo, una cátedra, y yo quisiera simplemente un mensaje para los jóvenes universitarios que estudian Derecho, que en las graduaciones coreaban robo, fraude y cohecho, arriba los de Derecho. Pero ya cuando lo ven usted, empezó a cambiar el paradigma. Se están olvidando de eso y ven necesario transformar el aparato de justicia. Para los universitarios, para los abogados, ¿algún mensaje? Sí, creo que debemos de pensar en los jóvenes, las y los jóvenes, no como en el futuro del país, sino como el presente. Es decir, la transformación del país empieza por ellos y empieza por un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva respecto hacia dónde queremos llegar. Si concentramos nuestros esfuerzos en aminorar la corrupción, podrá mejorar las clases medias y eso podrá generar mejores perspectivas de vida. Es un paso importante en el que tenemos que estar enfocando nuestras baterías. El balance de usted es el más exitoso hasta el momento. Sabemos que otras grandes personalidades dentro de la 4T, la doctora Raquel Buenrostro, referida por nuestro amigo Ursus en una entrevista documental, habla de ese enorme valor de las figuras
que están al frente de las instituciones. Quiero agradecerle mucho esta posibilidad y ojalá en un año, año y medio me dé la oportunidad de volverlo a ver. No, muchísimas gracias. Hay un proverbio náhuatl que dice que la tierra será lo que son sus hombres, ¿no? Diríamos hombres y mujeres, por supuesto. Y yo creo que las instituciones se forman de ello. Esto se debe a la confianza del presidente, los diseños institucionales, pero sobre todo a todos los hombres y las mujeres que forman parte de esta institución, no una persona en lo particular. Siente usted el cariño del pueblo, nosotros nada más se lo comunicamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.